Educativa junto a Sergio Campos y queremos hablar de educación, de retorno presencial a clases. Queremos revisar los resultados de la tercera encuesta Estamos Conectados de Educación 2020 e Ipsos sobre las condiciones para el retorno a clases presenciales, que reveló que un 58% de las y los apoderados prefiere que sus hijos sigan en clases a distancia por lo que queda del año. Las razones, parte de lo que vamos a conversar a esta hora con la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia. ¿Cómo está, Alejandra? Muy buen día. Hola, muy buen día, Verónica. Sergio, buen día. Estaba mirando la neblina igual que tú, Verónica. Así Oye, estoy asombrada. Como que ahora sí estamos en invierno, Alejandra, ¿no? Volvió el invierno, claro. Hay neblina y eso representa un peligro también para la gente que se empieza a movilizar a esta hora de la mañana en toda la zona central. Alejandra, hay una situación que a mí me parece súper interesante, porque el tamaño de la muestra, 3.400 personas a lo largo de todo el territorio nacional, es bien significativa, las que participaron en esta encuesta, pero al mismo tiempo hay una ratificación y una proyección de la inequidad que existe en Chile, que también se mezcla con la pandemia y en la situación de los estudiantes a nivel educacional, ¿no? Sí, tal cual, es dramático, la verdad. Nosotros planteamos, mirando los resultados, que la verdad es que uno ve como que hay dos Chiles, ¿no? Por un lado, uno que tienen se ve que tienen las condiciones y las posibilidades de retornar, y otros que no. Incluso en este dato con que tú, Verónica, abrías, que el 58% de los papás y mamás, digamos, planteaba que ellos preferirían continuar con la educación a distancia. Si uno hace un doble clic en eso y mira por dependencia, ese dato baja al 21% en el mundo particular pagado y sube al 64% en el mundo público. Entonces, la gran pregunta, y donde nosotros queremos aportar además, es tratar de entender qué es lo que hay detrás de esto, porque yo creo que hay que reforzar que aquí hay un consenso bien transversal respecto a la importancia de las clases presenciales. Es fundamental. No hay duda respecto a eso, no tan solo por los aprendizajes, sino que también por el espacio de desarrollo socioemocional, incluso de desarrollo de la identidad en los más adolescentes. La etapa, el grupo de pares es fundamental. Entonces, estar aislado de todo eso y no poder tener el acceso a la educación presencial es algo que tenemos que en el fondo evitar. Tenemos que tratar que los más posibles puedan. La pregunta es ¿por qué? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de entender, y lo que se ve, fíjense, una diferencia por dependencia brutal. Es muy fuerte eso, y esto da cuenta de algo, ¿no? Mira, por ejemplo, nosotros... Dale, Verónica. Hay un 55% de los y las estudiantes que no ha tenido ningún grado de clases presenciales, pero eso sube al 80% en el caso de la educación pública, por ejemplo, Alejandra. Exactamente, por ejemplo. Y baja solo al 9% en el particular pagado. Entonces uno dice ahí, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque también quizás en el debate público se ha planteado como que hay algunos que quieren y otros que no quieren, y yo creo que eso, nosotros desde Educación 2020 planteamos que eso es una mirada que es como parcial. Lo que hay que mirar es qué es lo que hay detrás de los que no están pudiendo, y lo que uno ve es que hay hay un tema de confianza, ciertamente. De hecho, es bien llamativo que la primera razón que dan las familias respecto a por qué no quisieran mandar a sus hijos o por qué deciden no mandarlos es porque creen que los niños no van a respetar las medidas sanitarias. Incluso pero en ese caso, ¿por qué los niños de colegios particulares respetarían las medidas sanitarias y los de colegios públicos no? ¿Por dónde va la confianza efectivamente, no? En las decisiones que toman las autoridades, en que estén los recursos para que la sala efectivamente esté lo suficientemente distanciada, en que haya alcohol gel, porque los profesores están vacunados. Exactamente. Mira, hay todos niveles, yo diría. Por un lado, el nivel más como a nivel de la escuela, por decirlo así, y de los establecimientos educacionales, es súper importante, y nosotros lo hemos visto en distintos espacios, que se generen conversaciones y espacios de participación, de modo tal que las familias estén informadas lo más posible. Incluso que las familias puedan tomar parte y puedan ser parte de las decisiones que toma la escuela. Y eso se ha dado más en algunos ámbitos que en otros. Entonces eso ayuda a generar más confianza. En un contexto tan complejo como el que hemos vivido el último año y medio, el poder ser parte de esa conversación ayuda a los papás, a las mamás, a bajar los temores, ¿no? Ahora, en el ámbito más público, nosotros hemos planteado que esta discusión pública tan como binaria, ¿no? Tanto como de que hay algunos que quieren y otros que no ha ayudado a generar confianza.
cuando uno está asustado y tiene temor y ve que las autoridades están como discutiendo por la prensa, por decirlo así, eso no necesariamente ayuda, ¿no? Alejandra Arratia, ¿cómo se conjuga la intención del Ministerio de Educación y del secretario de esa cartera, que ha convocado a los estudiantes que asistan a clase, a los apoderados que los envíen, ha dicho en forma voluntaria, porque los colegios van a estar abiertos, pero al mismo tiempo no solamente se trata de eso, se trata de los establecimientos educacionales y más allá incluso de la situación sanitaria, que es una preocupación en todos los ámbitos. La situación de los profesores, según la encuesta, tienen una carga de trabajo mucho mayor, y además el Ministerio de Educación dice, no, si hay estudiantes que pueden concurrir a la sala de clase y los que quieran quedarse en casa tienen clases telemáticas. O sea, el profesor tendría que, o la profesora, dividirse por dos para atender el sistema digital y para atender la presencia física de los educandos. Sí, tal cual. Incluso a veces por tres, Sergio, porque lo que nos cuentan algunos docentes, directivos, es que, claro, tienen que atender a los que están en la escuela presencialmente, y de los que no van, tienen que atender a dos grupos distintos, porque de los que no van hay un grupo que se puede conectar, a los que hay que atender telemáticamente, y hay otro grupo que no se puede conectar, a los que hay que atender de otra forma. Entonces, claramente es una tremenda complejidad. Yo creo que es totalmente... Yo creo que es totalmente comprensible, y nosotros estamos de acuerdo con el esfuerzo que se hace para que se retorne a la presencialidad. Donde el problema ha estado, nosotros creemos, en que ha habido, te diría, primero un diagnóstico un poco errado respecto a por qué no se retorna a la presencialidad. Y se ha interpretado que es solamente un tema de voluntad. Entonces se piensa que los establecimientos que no vuelven es porque no quisieran. Y aquí, en el fondo, la pandemia, hay que poner encima de la mesa también, la pandemia de alguna manera ha potenciado, ha desnudado las inequidades estructurales que un país como Chile tiene. Y nosotros tenemos, claro, hay establecimientos que tienen todas las condiciones, pero hay otros que no. Entonces la gran pregunta no es si quieren o no quieren volver, y ahí es donde viene lo segundo, ¿no? Tenemos que generar las condiciones para que puedan volver. Y ese es el gran desafío. Esto no estamos hablando de voluntad, no es voluntarismo, es como país generamos un piso mínimo. Yo quería plantearle algo que dice relación con las mujeres, a pesar de que la pandemia ha obligado a abandonar ese concepto de ayudar en la casa para los hombres, sino que a participar y compartir las acciones que hay que realizar dentro del hogar. Pero igual las mujeres siguen recibiendo un peso muy fuerte acerca de la responsabilidad familiar. Y en el caso de las profesoras especialmente, que muchas veces tienen que estar como el tenista, raqueteando en distintas direcciones. Entonces le pregunto, ¿cómo se enfrenta a esta situación de género, que también es otro elemento que aparece, aparte del problema psicológico de salud mental que tienen los estudiantes, con estrés, con ansiedad y con aburrimiento? Sí. A ver, claramente la pandemia muestra lo que tú dices, Sergio, que en el fondo hay un impacto mayor en las mujeres. Nosotros les preguntamos si la jornada laboral les alcanzaba para cumplir con todas sus labores como docente, ¿no? Y solo el 21% les alcanza, ojo, tanto en hombres como en mujeres. Ahora, en el caso de las mujeres es significativamente mayor, menor la cantidad de mujeres que les alcanza. Y aquí hay un desafío tal cual como planteaban, de dejar el concepto de, por un lado, ayudar, pero también hay un desafío desde la comunidad escolar, para mirarlo como desde la perspectiva educativa, ¿no? En términos de cómo generamos una cultura que permita, en el fondo, el cuidado socioemocional de los distintos actores de la comunidad, en particular de las mujeres en este contexto. Y ojo, también esto en un estudio, no es en esta encuesta nuestra, sino que en un estudio de Elige Educar, que lo que muestran es que en el caso de las mujeres, en particular las que tienen hijos de menos de 7 años, a las cuales para las cuales naturalmente no, es mucho más complicado. Entonces lo que nosotros hemos planteado y lo hemos empujado fuertemente, sobre todo en este año, es la necesidad de poner un especial énfasis en cuidar el bienestar socioemocional de la comunidad educativa. Y esto tiene que ser algo que no puede ser solo para niños, niñas, adolescentes, que es fundamental que para ellos sea, por supuesto, pero para poder cuidarlos a ellos y ellas, es fundamental que los adultos de la comunidad estén en un en un estado de bienestar socioemocional. Y en ese sentido es especialmente relevante cuidar eso en todos los integrantes de la comunidad, ¿no?
Es la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia, dando cuenta y analizando los resultados de esta encuesta. Estamos conectados, que hacen en conjunto con Ipsos ahora en medio de la pandemia. Alejandra, muchísimas gracias por toda la información. Que tenga un buen día.